amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio de hoy, Comunicación y Vida. Y quiero iniciar el programa solidarizándome con la familia Bertón Martínez, de mi amigo y hermano, Monseñor Freddy Bertón, de sus hermanas, de sus hermanos, por la ida a destiempo de su hermano Domingo Evangelista Bertón. Ya ustedes han sabido a través de los medios lo que ha ocurrido, consecuencia de la violencia que vive nuestro pueblo. Así que, Monseñor, Bien, pues, en nombre de tanta gente, mi abrazo. Te agradezco a ti y a tantísimas personas, porque como te mencionaba, incluso de fuera del país, yo no sé, que ahora las cosas caminan tan rápido. Yo más adelante quiero referirme a eso, pero por ahora, entre las muchas personas que me han mencionado Comunicación y Vida, en todo este ajetreo, en medio del dolor y de la impotencia de no poder resolver uno, y sin embargo la gente espontáneamente, en todas partes, entre las muchísimas llamadas, quiero solo aprovechar, porque no sabía que estaba pendiente de Comunicación y Vida, Josefina Rivas, la mamá del padre Pedro Rivas Agustino, que fue vicario de pastoral muchos años de la diócesis de Baní, y me llamó él desde Panamá, y también su madre que vive en San Cristóbal, pero yo no sabía que ella estaba pendiente de Comunicación y Vida. Ahora aprovechamos para saludarla y que su encargo llegará a Dios mediante, porque hizo un encargo, no lo puede hacer público, para que no se antojen otras de encargarme. Pues bien, vamos entonces a adelantar de una vez con la palabra, porque hoy quiero demorarme un poco. Y ustedes saben que tratamos de aprovechar y de sacar alguna enseñanza práctica para nuestra vida, y la gente lo valora mucho. Entonces quiero hoy... Sí, Monseñor, antes de que yo toque el timbre para la palabra y recogerme, es mi deber, como un medio de comunicación donde estamos, decir brevemente qué pasó. Domingo, hermano de Monseñor, iba en su motor y entonces lo asaltaron y le quitaron la vida. Porque habrá muchos televidentes, aunque dudo, porque tú has recorrido todo el país durante todos estos días que ha transcurrido, y ese es el hecho. Entramos ahora a la palabra. Sí, pero no está claro todavía. Yo siempre tenía el temor porque él salía a las 9 de su trabajo, que es por Tamboril. Pero toda la vida encima de un motor. Y desde Baní incluso llegué a conversar con la vieja, la mamá nuestra, esa preocupación y que había que encomendarlo porque tanto. Entonces ahora ni siquiera fue eso. Estaba en su casa y salió a comprar algo que faltaba. Pon tú las 7 de la noche, un poco antes. La cosa sucedió a las 7:30, porque no había cerquita donde él fue. Siguió para Licey y ahí, bajando hacia el puente, le cayeron atrás, lo tenían señalado. Esa es la situación, pero no deberíamos tú ni mentarme mucho eso, No. Porque todavía estamos bajo la impresión tan fuerte. Bien, a la palabra. Hoy, entonces, quiero que miremos un pedacito del Evangelio de San Juan, el capítulo 3, a partir del verso 22. Son escenas conocidas que yo diría que casi todo el mundo puede decir, pero sí, yo lo he oído. Lo que pasa es el puntico que siempre hablamos, Polo, que no siempre se llega hasta donde debe llegarse. Y una cosa es oír y decir, sí, lo he oído. Y otra cosa es sacar las implicaciones que hay, los contenidos, a veces ocultos, incluso en cosas muy elementales, y que tienen un trasfondo que a menudo la gente no los nota, como ustedes mismos habrán podido ver por los pasajes
a los que hemos hecho referencia, que el mismo Polo ha dicho, pero mira, yo no había pensado en eso. Aquí entonces Juan capítulo 3, a partir del verso 22, Jesús fue con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. El apóstol Pablo dice en un momento, porque Cristo no me envió a bautizar. Y sin embargo, Cristo bautizó. Es decir, hay prioridades y hay cosas que atender primero. San Pablo atendía sobre todo a la evangelización y el bautismo es un paso ulterior. A menudo había grupos que pedían ser bautizados después de oír al apóstol Pablo. Pues el hecho es, se quedó allí con ellos y bautizaba Jesús. También Juan el Bautista, que por eso lleva el apellido, Juan el Bautista, es decir, el que bautiza. Del bautismo es que le viene el apelativo a Juan para distinguirlo de Juan el Evangelista. Juan Bautista quiere decir que era el que bautizaba. Esa era su característica. Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante en el río Jordán. No hay un lugar preciso donde se puedan ubicar Enón y Salim. Es un fenómeno frecuente que a veces uno le pasa brincando por encima de esto. ¿De dónde era María Magdalena? Se llama Magdalena porque era de Magdala, que es un lugarcito, la torre en hebreo. María Magdalena sería María de la Torre, pero no hay que, ya es Magdalena. Entonces esa pequeñita población está más o menos ubicada a la orilla del lago Genesaret, pero no hay noticias de Enón y Salim, y por eso el lugar a donde afluyen muchos peregrinos, diríamos turistas religiosos que van a Israel, que van a Palestina, van incluso a renovar el bautismo, pastores protestantes, a mí me tocó ver allá, pastores protestantes, también curas católicos, con personas que van a renovar su bautismo en el lugar supuesto donde Juan bautizaba. Pero es aproximado, es lo que te quiero decir. Es aproximado porque no se sabe con precisión dónde estaban estos que eran pueblecitos insignificantes. Y en un lugar de tanta guerra y tanta devastación, hay pobladitos que desaparecieron para siempre. He visto fotos de catecúmenos que van allá y entonces hacen su renovación del bautismo. En el lugar aproximado donde se cree que era. A mí me tocó estar ahí, incluso hay unas plataformas preparadas ya, unos observan desde afuera y los otros entran al río Jordán. Jordán. Es muy parecida a la palabra jardín en hebreo. Probablemente estuviera asociada al entorno hermoso que creaba como un jardín. Pero bien, eso es a propósito, porque todos esos nombres tienen su significado, de unos lo sabemos y de otros no, porque ni los mismos judíos, como hemos dicho aquí, hay nombres hebreos que ni los judíos saben lo que significaban. Y a veces sabemos nosotros más que ellos, porque en la Iglesia Católica, como también en otros hermanos separados, han profundizado en los estudios bíblicos. Pues aquí sigue, la gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no lo habían metido en la cárcel, ubicando en el tiempo. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron
a donde Juan y le dijeron, oye, Rabí, Rabí, Rabí es mi maestro. Así llamaban a Cristo también, mi maestro, maestro. El que estaba contigo en la otra orilla del río Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. ¿Te das cuenta, Polo? ¿Qué mueve a los discípulos? Es un buen sentimiento defender a su maestro. Sí. ¿Y cuál es la amenaza? Que le quiten Que le están quitando los seguidores. Sí. El otro que vino, del que descendió el Espíritu del cielo y se oyó la voz, este es mi Hijo el predilecto, del que tú diste testimonio y dijiste que tú no eres digno de desatarle la correa de sus sandalias, te está llevando la gente, porque todo el mundo se está yendo para allá. Es un sentimiento bueno de parte de los discípulos de Juan. Entonces, pero aquí hay un punto muy importante envuelto en esta simple experiencia. Juan contestó, nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Quiere decir, no está usurpando, sino una misión tendrá, porque viene de lo alto. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. Entonces, ahí está. Que ahí, ese es un punto que habla muy bien, que pone en alto la figura de Juan el Bautista. Porque, ¿qué es lo que usa la gente, Polo? A la gente por ahí, si lo confunden con un grande y famoso. Se hace pasar, qué alegría. No, que hay gente que incluso se hace pasar adrede, a propósito, por un funcionario, por uno del ministerio de no sé qué, incluso es para quitarle dinero a la gente. Y también en los militares y los policías, cuando uno lo eleva de rango. Si usted se va a equivocar, súbale un rango más. Sí. No se equivoque para abajo. Sí. Que a un teniente usted le diga, cabo, ay Dios mío, eso es mortal. Se metió en problemas. Si usted se va a equivocar, como el otro, el limpiabota del Parque Independencia, mi general. Sí. ¿Y cómo sabe usted que yo soy general? Sí. Bueno, pues entonces aquí está. Dice, yo les dije a ustedes que yo no soy el Mesías. La nobleza de Juan el Bautista no tiene que usurpar lo que no le corresponde. Él es simplemente el precursor, a quien Dios lo envió para que fuera adelante. Ahí está una partecita, Polo. Todos estamos cumpliendo una misión en esta tierra y tú oíste que el Papa Francisco ha insistido en ese punto, incluso diciendo, cada ser humano es una misión de Dios, como para extremar la idea de que nadie llega a este mundo sin un cometido, sin una tarea que Dios le ha encomendado. Pero hay que ser honesto y ubicarse en lo que Dios. Algunos se hacen pasar por curas y mandan aviso hasta de un país a otro. Tengan cuidado que fulanito se está haciendo pasar por sacerdote y anda engañando en el país también. Recientemente vi un caso que la prensa publicó en España. En España, aquí mismo, del sur yo conozco uno que anduvo por toda parte y fue nombrado hasta capellán de una cárcel, porque así de locos somos aquí en este país. Y los jefes de la cárcel lo nombraron sin preguntar quién era y era un tigre. Entonces, aquí en este país Tan lo pequeño. que pasa, tenemos tanta noticia que una arropa a la otra y eso no acaba ni de ser noticia, usurpando la función que no le corresponde. Entonces, aquí está la nobleza de Juan el Bautista y de todo ser humano
que se queda en lo que es, o lo que quiere llegar a ser y llega a ser, pero no en lo que no es. Entonces, yo no soy el Mesías. Ahora, suponte tú, déjame, Polo, para que tú hagas algo hoy también. Sí. ¿Serviría para algo en Israel en ese tiempo ser el Mesías? ¿Se esperaba? Sí, pero tendría alguna resonancia, ¿le harían caso? Pienso que sí. Demasiado que sí. Era una expectación general que no la acabamos de entender. La gente no entiende lo que era eso. La gente no entiende lo que era eso. Porque incluso la maldición de que una mujer no pudiera tener hijos, como cuando Ana, la madre de Samuel, Dios se dignó quitarme de encima ese baldón, esa vergüenza de no concebir. ¿Cuál era el motivo? ¿Biológico o sociológico? No, era motivo religioso, porque toda mujer soñaba con la dicha de la posibilidad remota que de ella saliera el liberador de su pueblo, el Mesías. Y si no podía tener hijos, ya lo consideraba como una maldición. Entonces, mira tú, y te digo, si están confundiendo a Juan, y además con todas las señales que Juan hacía, si Juan decía que era el Mesías, ¿Se lo podían creer? hasta Herodes se lo creía. Sí. Todo el mundo se lo creía. Porque tan grande era el poder que él tenía, la autoridad sobre el pueblo. ¿Tú no te acuerdas que iba todo el mundo, profesionales, comerciantes, militares? ¿Qué tengo que hacer? Y él le decía a cada uno lo suyo, lo que era bueno de parte de Dios. Entonces nada más hay que pensar eso. Y sin embargo, no aprovechó la oportunidad. Hubiera sido la maravilla. Si él lo decía, entonces todo el mundo caería a sus pies, porque era el esperado de del pueblo de Israel y de las naciones. Porque acuérdate que dijimos, cuando comentamos el pasaje de los Reyes Magos, no eran hebreos, no eran judíos, vienen los gentiles. Hemos visto brillar su estrella y venimos a adorarlo. Entonces, ese es el contexto en que se ubica este pasaje, en que le atribuyen el mesianismo a Juan el Bautista, y muy bien le hubiera caído si él hubiera querido, pero no, yo soy el precursor. Entonces, ahí tiene también la otra aplicación. Yo creo que no nos quedará mucho ya para irnos al siguiente segmento todavía. Bueno, está rindiendo mucho el tiempo hoy. Polo, sigue concentrado. Sí. Y a lo mejor te entretengo con otra preguntita. Entonces, el precursor. Ya, Juan Bautista fue el precursor, ya se acabó, y eso no tiene significado. ¿Y nosotros, Polo? ¿Nos tocaría algo a nosotros de la tarea de Juan el Bautista? Totalmente, o no? Sí. ¿Tú andas haciendo el mal o haciendo el bien? El bien. Y el que hace el bien, ¿para qué lo hace? Jesús pasó por la vida haciendo el bien. Nosotros lo seguimos. Y el que hace el bien, ¿para qué lo hace? ¿Para empeorar el mundo o para mejorarlo? Para mejorarlo. Para preparar el camino de Dios. Sí. Para preparar el camino de Dios. Como dicen los santos padres, que el que nos envía como precursores, es decir, preparando los corazones para que Dios haga su obra, pero resulta que ya Dios va muy adelante en todo, y sin embargo confía en nosotros para que, como Juan el Bautista, preparemos sus caminos. Porque cada vez que uno da un buen consejo, cada vez que tú te acerques y haces una buena obra, hay un corazón preparado para recibir a Dios. Pero cada vez que tú te equivocas y pisoteas la dignidad de una persona, tú le estás cerrando la puerta a Dios.
porque se va a maldecir a causa tuya. Ya lo vimos en un programa anterior, en el número de compendio de doctrina social de la iglesia. El que va por la senda del pecado, además de ofenderse, ofende, trae consecuencias negativas para los demás. Y el mismo movimiento Scout nos da una lección, si nos lo da, dejar esta sociedad o este mundo en mejores condiciones que como lo hemos encontrado, entonces como cristianos mucho más. ¿Y qué te dije yo cuando tú hablaste de eso? Ay. No, pero yo no debo hoy atacarte mucho. Pero tú hablaste y yo hablé también. Sí. Y yo me acuerdo de lo que tú dijiste y de lo que yo dije también. Voy a privar ahora. No, está bien. No conviene. Déjelo ahí. Pero no, lo que yo te dije es que a veces, y lo oyó muy bien ese hombre que está ahí, Percio, que yo dije que hay casas donde se pone de sinvergüenza el hombre y dice, eso soy yo solo, y a mí que nadie se meta con eso porque eso nada más soy yo. Pero él lleva la maldición a la casa, y a cuántas casas, dije yo, no hemos tenido que mandar personas a orar y a hacer la aspersión con agua bendita para ver si se saca la maldad que se ha metido en esa casa. No, pero que nada más fue uno en privado. No. En privado, y el mal, ¿a dónde va? Eso te dije yo, una Polo. Ramificación. Eso te dije yo, Polo. Bien, pero no, no conviene. No. Bien, completemos entonces. Y sigue diciendo el texto, el que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con su voz, con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Yo no soy el esposo, sino el amigo del esposo, Cristo, que así es presentado desde siempre, como el esposo de la iglesia, o también cabeza de la iglesia. Entonces, Juan el Bautista dice que el novio se alegra hasta con la voz de su amigo. Y entonces él así está. Mi gozo está colmado de ver. Entonces aquí, mira, Polo, que vamos a hacer lo de siempre, creo yo. Porque aquí sí hay tela para cortar. En esta partecita que es el final ya. Después que dice, pues esta alegría mía está colmada. Colmada. Es decir, completa llena. Totalmente. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Así es la forma tradicional como se conoce, aunque en este texto lo que dice es, Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Lo que yo tengo en la mente, como me lo aprendí de antes, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, eso está unido a lo anterior. Le atribuyeron ser el Mesías y rechazó. Entonces ahora viene a completar con esta otra parte. Yo dije algo, Polo, en la toma de posesión mía cuando llegué a Santiago, en esta dirección, que lo único que yo buscaba era que Cristo reinara en el corazón de las personas. Y de ahí para allá no me importaba nada. Y yo mencioné algunas cositas que se oponen al reinado de Cristo, como es la corrupción, como es la violencia. Y por eso me crucificaron, que es lo que yo he mencionado. Me dedicaron una columna en Santo Domingo. Bueno, Polo, eso no lo sabes tú, creo. Que entonces, yo te conté que al entrarme al quirófano para operarme de la hernia, a los 3 días de la toma de posesión, se me acercó un sacerdote que fue allá, y cuando me iban a meter para el quirófano, me dijo, el que barrió el piso contigo fue fulano. No menciono el nombre. No.
era como inapropiado, ¿verdad? Sí, el momento. A uno que lo iban a rajar y entrándolo ahí. Entonces, bien, para que esto sea como en las telenovelas, la conclusión de este suceso será... Después de esta breve pausa para continuar con ustedes en Comunicación y Vida. Sigo recogido con la palabra. Ajá, no, pero ahora puedes distenderte un poquito, Sí. porque estamos en la anécdota de aquello que yo dije cuando llegué a la toma de posesión, y dije, lo único que busco es que Cristo reine en el corazón de las personas, pero hay cosas que impiden el reinado de Cristo y mencioné la corrupción, la violencia. Bien, como te dije, eso cayó mal. Entonces quedamos en que cuando me iban a meter al quirófano para operarme de la hernia, ahí se me acercó un sacerdote amigo mío y me dijo, el que barrió el piso contigo fue fulano. Me meten para allá, anestesia y todo, y entonces me operaron y ponen a uno en una salita hasta que recobre el juicio. Y entonces. Y cuando volví en sí y me sacaron de ahí, estoy yo todavía sin la conciencia completa, mencionando el nombre del periodista que dijo, que escribió la columna. Sí. Entonces, y lo mencioné parece una vez y otra vez, y me dice una hermana mía, ¿y qué es lo que tú estás mentando a ese hombre? Me quedé con eso. Son experiencias que uno no conoce, porque gracias a Dios yo no me he enfermado, tengo muy poca experiencia de enfermedad. Entonces, bien, pues el único interés que Cristo crezca en el corazón de las personas. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Como termina ese pasaje. Ahora, Polo, ¿serías tú un buen padre de familia si no dejas que tus hijos se desarrollen y caminen por sí mismos? No. Y estén bajo tus alas toda la vida, sobreprotegidos. ¿Serás tú un buen padre? Sobreprotegido diríamos, Señor, pero sí atento, y siempre se lo digo. No te me desvíes de la pregunta. No, espérese, que no se desvíen del camino del Señor. Eso. Pero yo te hice una pregunta, sí. ¿Serías tú buen padre cuando no dejara? ¿Sería buen padre el pájaro que con sus pichones en el nido los tuviera bajo sus alas y ya esos pichones no son pichones, sino que están totalmente emplumados y vigorosos, pero él los tiene debajo de su ala ahí? Una mala actitud, mal pues eso padre. Es lo que te estoy preguntando. Sí. Es necesario que caminen por sí mismos. Como digo yo, hasta un niño. Ay, que la mamá lo quiere tanto que no lo pone en el piso. Bueno, pues va a ser un inútil, porque tiene que ponerlo en el piso. Ay, que se me cae mi adoración. Pues si no se cae, no va a aprender a caminar. Es parte de la vida. La aventura de vivir supone renuncia y dejar que el otro sea.
y dar los consejos y luego irse y doblar las rodillas pidiéndole a Dios que no se tuerzan, porque cualquiera se tuerce y más un joven en este tiempo. Entonces, bien, pero esto tiene otras implicaciones también, Polo. Es a partir de la idea de liderazgo. Tú ves que hay líderes celosos totalmente. ¿Te suena eso a algún programa anterior? Con celos de que le quiten o que le mellen el poder. Sí. ¿Te suena algo? Sí. Déjame calibrar tu juventud. ¿A qué te suena? ¿No te suena, por ejemplo, a un señor cuyo nombre comienza con H? H-E. Bueno, Polo, se quemó el hombre. Sí. Herodes, de eso hablamos aquí en el otro programa, de que cuando le dijeron, ¿a dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo quiero se ir estremeció él y para adorarlo. Y toda Jerusalén con él se estremeció. ¿Por qué? Porque era enfermo con el miedo a que le quitaran la silla. Lo recordamos aquí. Sí. Eso está registrado en la historia. Era un temor morboso el que tenía el rey Herodes. Y por eso se explica la matanza de los inocentes. No quería que otro creciera y él disminuyera. Él creía que nació para semilla y que debía reinar siempre. Y así acabaría con la misma idea, pudriéndose y todavía creyendo que era el que mandaba, hasta que la muerte se lo llevó. Entonces, ¿qué enseñanza tiene esto? Yo dije, tiene que ver con el liderazgo, porque nos fuimos hasta Herodes, pero podíamos quedarnos en el país y encontrar ejemplos, o salir a los países vecinos. Toda América Latina. Y dígame usted dónde ha habido dictadura. Averigüe. Pero no solo países, instituciones, a donde hay un líder y todo el que trate de sacar la cabeza, lo que pasa es que no puede uno hablar todo. No, pero cuánto no hay que pensarse en un país, en las instituciones. Es una junta que de hay vecinos. gente que no da oportunidad. En una junta de vecinos, en una asociación de fieles, en una parroquia, lo mismo, y pobre del que toque, hasta con el pétalo de una rosa, porque no puede crecer otro. Como Juan el Bautista, no tienen la nobleza de permitir que el otro crezca, aunque uno disminuya un poco. Tengo una amiga que se trasladó de un sector a otro, llegó a una nueva parroquia, muy preparada, quería integrarse, pero había un bloqueo, no le permitieron. Yo tengo que quedarme calladito, Sí. Porque debes tú suponer que yo tengo maestría en ese tema. Sí. Tengo varias maestrías realizadas, porque las experiencias, cuántas cosas habrá uno visto, incluso en la iglesia también, entre los fieles, pero más arriba también. Porque, por ejemplo, digamos, me viene a la mente el cardenal Veras, benemérito cardenal Vera, un gigante, cuando el país era una sola diócesis, y él montaba en una carreta entre los cañaverales del este. Es una cosa admirable la obra de ese obispo, luego arzobispo y luego cardenal. Pero parece que sería por la vejez ya. Entonces le cogió en tener su celito del entorno. Sí. Y entonces decía, a esos muchachos los mandé yo a estudiar a Roma. Sí. ¿Cuáles eran esos muchachos? Monseñor Adames, Monseñor Flores, el padre César Hilario. Todo eso eran muchachitos que él mandó, pero gente respetadísima. Sí. Él se quedó con la idea de que eran los pupilos. Entonces, pero bien, se le puede atribuir a los años, a la ancianidad en que ya se encontraba. Pero si nos descuidamos, no es cuestión de calendario y de años, hasta jóvenes pueden incurrir en lo que no incurrió Juan el Bautista. Hay que dejar crecer
a los demás. Y por eso es que yo digo lo que digo. La iglesia me ha pedido este servicio. Estoy trabajando intensamente para completar los 75 años de vida. Entonces, ese día, en enero del año que cumpliré 75, ¿lo está oyendo, Polo? Y 2 o 3 gente más lo estará oyendo también. En enero del año en que yo cumplo 75, que los cumplo en octubre, en enero ya yo estaré mandando la carta diciendo, termino, y por eso, como dije el otro día, invoco a San Emérito para que me asista. ¿Se terminó? Pues a servir de otra manera, que nadie nació para vivir enquistado en lo mismo, como si no hubiera gente en el mundo. Que por eso fue que yo dije, cuando me preguntaron a un tiempo sobre políticos en el país, dije, no creo en el mesianismo político. Creo en el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. De ahí para abajo, de nadie. Nadie. No creo en absoluto en Mesías en la política. Y dije, eso sería como un campesino que hace una gran siembra y se le da un solo frutico. El decir que nada más hay una sola gente en el país que pueda llevar esto hacia adelante, eso da vergüenza, porque entonces no servimos para nada, como el campesino que trabajó para nada, un solo frutico fue lo que cosechó. Si hay una sola persona, hombre o mujer, capaz de conducir los destinos de una nación, esa nación, ¿qué es lo que está produciendo? Entonces por eso dije, no creo en mesianismo, ni creo en predestinación, solo fulano, y si no se derrumba el mundo. No, Señor, es necesario que otros crezcan, aunque yo tenga que disminuir. Esa es aplicación también de este pasaje. Permítame recordar algo que usted ha tratado que va en esta línea, cuando usted comentaba de que muchas instituciones públicas deberían estar en manos de la iglesia. Y usted decía, no, un país que necesite constantemente la tutela de monjas, de sacerdotes, para estar en hospitales, para estar allí dirigiendo, porque si no se derrumba. O para estar en la Junta Central Electoral. No ha crecido. La Junta Central Electoral. Junta Central Electoral. La iglesia no tiene que estar metiendo las narices en todas partes. Hay que crecer. Hay que crecer. Ahora, había que hacerlo. Muy bien. Y llegará un día en que también haya que intervenir en alguna cosa. Se hace, pero no debe ser lo normal porque denota inmadurez de una sociedad. Que la iglesia tenga que estar como los muchachitos peleándose y los mayores tienen que estar. Ahí. No, así no. Ya que tú pusiste el tema, ya, no te impide. Palabrita. La palabrita, ¿qué nos trae en el día de hoy? Bien, breve, para que los otros elementos que tenemos, que presentamos siempre a nuestra gente, pues que se pueda hacer también en el día de hoy. Hoy nos miramos en una palabrita que es costa. Costa. Es muy ambigua entre nosotros. A menudo la palabra es ambigua en sí por las múltiples acepciones, a veces muy diferentes una de otra, porque si usted dice costa y dice voy para la costa, Anagua, entonces está pensando en la orilla del mar. Pero si dice Maciel, las costas del proceso serán de 1,5 millones. Las costas, ya no es geografía, ya de qué está hablando. El costo. El costo del dinero. Es que Maciel no sabe que aquí sí, hablamos hasta con las cámaras. Entonces, miren qué diferencia. Costa, que es un término con una acepción netamente geográfica, y otra netamente económica, que se refiere a el costo, a lo que cuesta hacer gastos de un proceso judicial. Vemos ahí. Costa, en el sentido que la ponemos aquí. Lo otro es obvio, que como tú dijiste, voy para la costa, dice, tú mencionaste Nagua de una vez. Sí. Entonces, pero aquí pone
gastos de un proceso judicial, costa. Y al lado le pongo, que pueden ustedes ver las dos figuritas, porque puse una brújula, un término geográfico, pero abajo puse un cofre lleno de monedas de oro, porque expensas, entonces se refiere a los gastos o costas, significa lo mismo que expensas, como quien dice, a expensas del peculio personal, quiere decir que usted va a cubrir los gastos con su propio dinero, a expensas de los gastos suyos, lo va a cubrir, como digo, del peculio personal, de lo habido, lo que tiene él mismo. Entonces eso es expensa. ¿Qué se dice? A expensas de. Es decir, que está haciendo un gasto de tal magnitud o en tal sentido. Bien, y termino nada más, rapidísimamente, con esa que ven ahí, monarca. Monarca. Monarqués. Eso es lo que quiere decir es gobernante único. Mono, uno, como monocular, u otras palabras que hay así. Mono no es de animal, sino uno en griego. Entonces, monarqués. Monografía. Arqués es a la autoridad. Entonces, un gobernante único, monarca, gobernante único. Y de hecho es así, un rey reina solo, después se ha ido diversificando un poco con el tiempo, pero decir, habló el rey, dígame usted. Los cuentos de ¿Qué va a hacer usted? Pero miren lo que le agrego ahí, que lo encontré de un amiguito mío en Facebook. Él se puso como título Monalca con L y K. Mírenlo ahí. Monalca con L y K. ¿A dónde llegaremos? Monarca. Si es capitaleño, un capitaleño nunca va a decir monarca, porque hay que meter la L donde quiera, hasta donde no va. Pero este además le pegó una K en las redes, y las redes están llenas de esas cositas. Entonces, y si es en el sur, a donde va la R no quieren pronunciarla, a donde va, porque como meten la R en todo, es como pedirle a un cibaeño que diga peine, o que diga aceite, ni matado. No ve que las viejitas por el vecindario mío me decían, vale Frede, porque un cibaeño no pone la I donde va. Para distinguirse. Bien, terminó la palabrita, Polo. Sí. Entonces, ¿en qué entramos? Vamos con ya ese segmento fijo que Polo nos tiene acostumbrado a que echemos un vistacito al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Hoy me fijo en el número 535 y dice, la doctrina social es un terreno fecundo para cultivar el diálogo y la colaboración en el campo ecuménico que hoy día se realiza en diversos ámbitos a gran escala, en la defensa de la dignidad de las personas humanas, en la promoción de la paz, en la lucha concreta y eficaz contra las miserias de nuestro tiempo, como el hambre y la indigencia, el analfabetismo, la injusta distribución de los bienes y la falta de vivienda. Esta multiforme cooperación aumenta la conciencia de la fraternidad de Cristo y facilita el camino ecuménico. ¿Y qué idea tengo, Monseñor? Ajá. Y de ustedes, amigos y amigas? Y me da esperanza de que muchas confesiones cristianas hoy, en temas que son esenciales para la vida de un pueblo, ya dejan un poco la diferencia que es que lastima el alma cuando Cristo quiere que seamos uno solo. Pero me alegra esa parte de que ya no hay tanto sectarismo en algunos grupos, en otros se nota más unidad. ¿Qué dice usted? Bien, es un tema, Polo, que daría para mucho, porque el otro día yo estuve pensando, me venía el pensamiento del pastor Ezequiel Molina, por ejemplo.
me venía a la mente a propósito de la batalla de la fe, porque él, entre muchas cosas, dijo allá que a este país le estaba haciendo falta hombres. Eso dijo él. Diríamos hombre o mujer. Hombre o mujer. Y yo pensé en algo que nosotros decimos con bastante frecuencia. Hace falta gente que se dé a respetar. Porque eso es para mí, interpreto yo lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir él? Un hombre o una mujer llena de valores, que por esos valores que tiene, respeta la dignidad de los demás y hace lo bien hecho, no lo mal hecho. Y no creo yo que estoy fallando en la interpretación al pastor Ezequiel Molina. Entonces, y también allá defendió la vida, el respeto a la vida y el no al aborto. Dime tú si vamos a estar de acuerdo o no. Es decir, hay puntos esenciales en los que caminamos juntos. Y el mismo Papa Francisco ha insistido en eso. Entonces, usted no puede rendirse y entregar la verdad de un pronto. No, porque entonces sería loco. Pero hay puntos de contacto importantes y eso es lo que hay que reforzar. Por ejemplo, la defensa del ser humano, el reconocimiento de la realidad trascendente, que va más allá de esta tierra y más allá de esta vida. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Entonces, por eso me alegro yo de que tú pusieras ese tema, porque la iglesia lo que hace es invitar a que caminemos juntos en aquellos puntos que son fundamentales y en lo que hay plena coincidencia entre nosotros. 10 segundos, Monseñor, para agradecer a tantas personas de otras confesiones cristianas que me han manifestado, que ven el programa, que les gusta. Que cada cierto tiempo traemos personas, sí, gracias de todo corazón. Sí, mira, pero tú ahí eres agradecido, pero en otra cosita te volviste medio malagradecido. ¿En cuál? Porque, por ejemplo, Juan Pablo Liriano te hizo una invitación a ti y a este humilde servidor, y ni tú ni el humilde servidor le dieron señales de vida. Lamentablemente no pudimos, porque era ya muy inmediato que nos invitaba a un pequeño encuentro en su casa. Juan Pablo Liriano, nuestro hermano, y Betty Ann, que así se llama, la esposa canadiense. Pues entonces los saludamos con mucho cariño y ojalá se enteren. Aquí hay una hermana en Santiago, una hermana de Juan Pablo, que la otra vez le hizo saber cuando nos referimos al proyecto educativo que él tiene, y se lo dijeron. Y que ha crecido mucho ese proyecto. Estaba muy contento, pues que ahora también le lleven nuestros saludos ante la imposibilidad de obtemperar Polo a su invitación. Bien, se me quedó la otra vez y no quiero que suceda lo mismo ahora. He recibido de doña Elsa Díaz de Estrella, que es la esposa de Carlos Manuel Estrella, gran comunicador, nuestro amigo Carlos Manuel Estrella. Pues mira, me mandó ese tremendo libro. Julia Navarro, Tú no matarás. Casi 1000 páginas tiene. Faltan poquititas para 1000 páginas. Por eso no lo traje. Es un ladrillote y tapadura y todo, un libro precioso. En la medida que pueda, prometo a la amiga Elsa Díaz que le marcharé. Es sobre el tema de la guerra española, sobre el tema de la guerra española. Entonces, muy bien documentado, es una novela de esta Julia Navarro. Pues agradezco a doña Elsa Díaz, la esposa del amigo Carlos Manuel Estrella. Y también un amiguito de Polo me envió ese libro, ponle la mano, Polo. Déjeme ver. Ese libro de Romano Guardini, La belleza de la fe. Es un libro que aprecio mucho, este regalo del padre Darío Taveras. Fue el que me hizo llegar ese hermoso libro del profesor Alfonso López Quintás, español, especialista en Romano Guardini.
Romano Guardini es un renombrado filósofo, teólogo, un académico muy renombrado que murió en el 1968, en el año que yo entraba al Seminario Mayor en la capital. Muy mencionado porque fue uno de los precursores del Concilio Vaticano II. Entonces agradezco grandemente el obsequio que me ha hecho mi querido hermano Darío Taveras. Fiel y en cuanto al libro también, el amigo Adriano Miguel Tejada me envió esos 2 volúmenes, que tampoco los puedo traer porque son pesaditos, de sus colindancias, que así se llama el libro, colindancias, por una anécdota que él explica. Era su columna en la revista Rumbo. Entonces, 2 volúmenes, como ustedes pueden ver, ya por lo menos leí el prólogo, que es del amigo Aníbal de Castro, que escribe muy bien, y he visto ya algunos de los contenidos que, como lo destaca Aníbal de Castro en el prólogo, no han perdido actualidad. Esa es una gracia que tienen. Además que Miguel Adriano tiene una prosa muy sencilla, asequible, pero muy propia, es decir, que tiene un dominio del idioma, y ahí lo resalta en el prólogo nuestro amigo. Bien, pues ya, quizá en otro programa yo me refiera de nuevo al caso de mi hermano, porque tendríamos que hacer alguna reflexión, y además que tenemos que esperar que avancen las investigaciones, y hay datos que ahora no los tenemos a mano, y convendría quizá ilustrar un poco, porque no somos nosotros solo los que pasamos por ese triste momento. Creo que quedará para otra ocasión. Yo agradezco ya por último a Radio Santa María que me envíe su almanaque escuela para este año 2019 con temas de mucho interés. También desearle buen viaje a nuestra coordinadora Mercy Almonte, que está en Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud. Allí verá al Papa Francisco. Y agradecer a nuestra queridísima Maciel García, que asume esta responsabilidad que ha asumido en otras ocasiones con mucha eficiencia. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Siempre te damos las gracias, Padre, por los que hacen el bien. Con frecuencia estamos agradeciéndote por profesores, obreros, consejeros, profesionales honestos. Hoy te pedimos por los que hacen el mal, que llevan el dolor al seno de las familias, para que tú muevas el corazón de esas personas y que también aparezca quien se acerque a ellos a aconsejarlos y que encuentren un corazón dócil para que cesen de delinquir, para que te honren a ti haciendo el bien, respetando la dignidad de su prójimo. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.